El tema de esta predicación es el tabernáculo, la tercera parte. Colóquele ahí porque ya vamos 3 predicaciones con esta, donde Dios nos viene hablando acerca de este pasaje del Éxodo, particularmente de la edificación, la construcción del tabernáculo. Hemos aprendido de parte de Dios que el tabernáculo es la residencia, la habitación de Dios, ¿cierto? Y en el capítulo 25 y 26 del Éxodo encontramos la edificación de este tabernáculo, el cual Dios le dio el diseño a Moisés y que le enseñara al pueblo cómo sería construido. Vamos a recapitular rápidamente lo que hemos venido viendo con la ayuda de Dios en los últimos mensajes. En el versículo 10 dice: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Versículo 16: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Dios le da la instrucción a Moisés que hable con el pueblo y le habla de la construcción y edificación del arca, en el cual colocarían el testimonio. Ya Dios nos enseñó que el testimonio son, ¿qué, hermanos? Los 10 mandamientos. Después de que Dios le dice a Moisés que haga esta arca, también le pide que haga el propiciatorio. Versículo 17 de Éxodo 25: y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y su anchura de codo y medio. Vimos hace 8 días que el propiciatorio es la tapa, es lo que cubre el arca del pacto. Lo que resalta en el propiciatorio nos habla de un tiempo de comunión. Dice el versículo 22: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces vimos hace 8 días que el propiciatorio, según la traducción King James, habla de la silla de la misericordia. En ese lugar había comunión de Dios con el pueblo. De ahí Dios le hablaría al pueblo, es lo que está diciendo el versículo 22. También hace 8 días, más adelante, después de que vimos el propiciatorio, en el versículo 24 y 25, dice así: de ahí me declararé hacia ti, dice el versículo 29. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se librará de oro fino las harás, y pondrás sobre la mesa el pan de ¿qué? De la proposición, delante de mí continuamente. Vimos que los panes de la proposición eran 12, ¿se acuerda? Uno de acuerdo a cada una de las tribus de Israel. Y cuando habla de los panes de la proposición, habla de comunión, habla de presencia de Dios, habla de que el pueblo tenía que darse cuenta qué tan importante es la presencia de Dios. A veces estamos muy acostumbrados a reconocer el texto que dice: y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuánto de ese texto somos conscientes? Que Dios está en todo lugar, y el pan de la proposición nos habla a nosotros de ese sentido de que Dios siempre está con nosotros. Amén. Vamos a ir al Salmo 139. Ahí le pido que me acompañe. Salmo 139. ¿Qué hay para mí en la mesa de la proposición? En los panes de la proposición es que Dios quiere todo de mí. Dios quiere que entienda que su presencia está en todo lugar y que yo debo de tener conocimiento de esa presencia. Yo necesito entender y reconocer que Cristo está en mí. Esto es bien importante, hermanos. Cuando hablamos de los panes de la proposición, Dios quiere que tengamos la conciencia de que Dios está en todo lugar y que yo necesito reconocer a Cristo todos los días de mi vida. Dice el Salmo 139, versículo 1: oh Jehová, tú me has conocido
Me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Necesito yo darme cuenta que Dios está aquí conmigo, pero también está conmigo en el trabajo, en la casa, donde yo me encuentre, ahí Dios está conmigo. Es lo que me dice el Salmo que hemos leído, y es lo que habla los panes de la proposición. Esto es bien importante, hermanos. En Juan capítulo 6, versículo 51, vaya buscando conmigo este pasaje. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 51. Dios quiere que nos demos cuenta que en todo lugar está Cristo, hermanos. Antes de que leamos esto, quiero compartir con ustedes una nota que al estudiar este capítulo 25 me encontré que un pastor compartió un comentario respecto a esta comunión con Dios. Y él dijo lo siguiente, que vio en un cuadro esta frase que quiero compartir con ustedes. Dice este pastor que él fue a una casa a visitar a una familia, y cuando entró a la casa, en la mesa del comedor, en una pared, encontró este cuadro enmarcado que decía esta frase: Jesús es supremo en este hogar. Él asiste silencioso en esta mesa, el que escucha todas nuestras conversaciones. Repito esta frase. Este es un cuadro que está en un hogar, y dice el cuadro la siguiente frase: Jesús es supremo en este hogar. Él asiste silencioso en esta mesa. Él es el que escucha todas nuestras conversaciones. ¿Es así? Claro que sí. Cuando estamos en casa y estamos con la familia, Jesús está ahí escuchando lo que decimos, lo que hablamos, lo que conversamos. Jesús está en todo lugar. Ahora, mire lo que dice en ese sentido Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué? Hasta ahí. Tenemos enfrente de nosotros un pan. Mientras yo no coma ese pan no es parte de mi cuerpo, ¿cierto? Yo tengo enfrente un pan, una comida. Yo puedo decir, eso se ve muy rico, está muy delicioso, pero solamente me daré cuenta, ¿cuándo, hermanos? Cuando me lo como. Porque en ese momento que yo lo como, ese pan forma parte de mi organismo, y disfruto de la fuerza, de lo que tiene, de la textura, del sabor que tiene. Bueno, esa reflexión apliquémoslo con lo que vamos a leer. Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere, es decir, si alguno tiene una experiencia conmigo, si alguno se apropia de la vida divina de mí, Jesús dice así, que vivirá para siempre. Muchos pueden decir, Jesús es hermoso, es algo increíble la religión cristiana, pero mientras tú no tengas una experiencia con Cristo, nunca sabrás lo hermoso que es que Cristo viva en ti. Es lo que dice el texto de Juan 6:51. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, mi sacrificio, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí nos habla de una experiencia personal con Cristo. Eso es el pan de la proposición. Mientras no participemos de esa bendición con una experiencia en Cristo Jesús, nunca podremos disfrutar las bendiciones que conlleva que Cristo esté en nuestro corazón. Versículo 56, ahí mismo de Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que participa de esa relación, el que tiene esa experiencia con el Cristo de la gloria, en mí que permanece, dice el texto, y yo en él. Dice otra versión: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. ¿Se entiende mejor? Participar de una relación con Cristo nos hace estar unidos al mismo Dios creador, hermanos. Y eso es lo que representa el pan de la proposición.
Yo necesito reconocer que la presencia de Dios está en mi vida todo el tiempo. No solamente cuando vengo a la iglesia, sino donde yo me encuentro. Dios quiere que yo aprenda a partir de estudiar este capítulo 25 del Éxodo, de que Él es parte de mi vida, Él está conmigo en todo lugar. Entonces, si Dios me redimió del pecado, si Dios me rescató de la esclavitud, Dios quiere todo de mí, no una parte de mí, todo de mí. Hasta ahí nos quedamos hace 8 días. Vamos entonces a Éxodo 25, 31. Y vamos a ver con ayuda de Dios el cuarto elemento del tabernáculo, y es el candelero de oro. El candelero de oro. Éxodo capítulo 25, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Seguimos. Recuerde que estamos viendo el candelero, el tabernáculo y cada uno de los utensilios que se colocaron dentro del tabernáculo. Toca ver el candelero de oro. Versículo 40, el 31, perdón. Harás además un candelero de oro. Repita, candelero de oro. Candelero de oro. Viene a nuestra mente un candelero, ¿cierto? Vamos a ver las características de este candelero. Puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro de un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrada a martillo. ¿De qué? Ya vimos cuando iniciamos el estudio del tabernáculo que este oro saldría ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde vendría el oro para la edificación de sus utensilios? El pueblo. Cuando salieron de Egipto, Dios le dijo al pueblo que trajeran todo lo que les dieron los egipcios, ¿cierto? Así es de que Dios nunca va a pedirnos lo que no tenemos. Va a pedirnos siempre lo que Dios nos ha dado, que guardemos por un tiempo y luego lo demos para su obra. Amén. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos sus utensilios. Mira y hazlos que conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Algo aquí importante, nos habló del diseño del candelero de oro. Por lo que nos habla de un candelero muy grande. Es una obra de arte. Pero surge una pregunta: ¿cuánto mide el candelero? No lo dice, pero sí dice cuánto pesa. Dice el texto 39 que pesa ¿cuánto? Un talento. Un talento equivale a 33 kilos de oro. Imagínense la dimensión, la magnitud de este candelero, con 33 kilos de oro cubriendo este candelero. Es una obra impresionante que Dios diseñó que estuviera en su tabernáculo. Ahora, el candelero tiene un valor. Hacerlo es una obra de arte. Pero ¿cuándo realmente el candelero tiene el valor de candelero, hermanos? ¿Cuándo? La respuesta es cuando éste se enciende, ¿cierto? Porque mientras el candelero no esté encendido, solamente es un adorno que está ahí. Tiene un valor cuando ¿qué? Cuando ilumina, cuando nos da la luz, la razón por la cual existe. Hoy tenemos los focos. Si yo tengo en la casa un foco que no enciende, ¿tendrá un valor? No tiene valor. Tiene un valor como foco ¿cuándo?
cuando ese foco emite luz. Mientras no tenga esa luz, es un elemento solamente de adorno, por muy hermoso que sea, ¿cierto? Entonces encontramos, dice en el texto 37, ya entendiendo esa razón o ese valor del candelero, de su diseño, y le harás 7 lamparillas, las cuales ¿qué? Encenderás para que alumbren hacia adelante. Esto es hermoso. Podemos tener cosas muy hermosas en el templo, en nuestra vida, pero si no tienen uso alguno, no tienen valor. Tendrán un valor cuando eso emita algo y nos dé un beneficio. Entonces encontramos que el candelero tendrá un valor cuando éste se encienda, y dice el texto 37 que lo encenderás para que alumbre ¿hacia dónde? Hacia adelante. Ahora, ¿qué representa el candelero de oro en el tabernáculo? Representa un lugar de adoración. Un lugar de adoración. Lo primero que nos habla el candelero es de que tenemos que aprender a adorar a Dios inteligentemente, con razonamiento, no a ciegas. Vamos a entenderlo. Vamos a Juan 4:20. Evangelio de Juan 4:20 en adelante. El candelero es una fuente de luz en el tabernáculo. Entonces, si el candelero nos habla de la adoración inteligente, Dios quiere que aprendamos a adorarle a Él de una manera donde nuestra mente esté procesando lo que estamos haciendo. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, antes de venir a Cristo, adoraban muchas cosas, a ciegas, sin conocimiento, sin entendimiento. Algunos adoraban ídolos que ni hablan ni caminan. Todos los seres humanos adoramos cosas antes de venir a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, aprendemos a adorar a Dios de una manera inteligente. Cuando cantamos aquí un canto, no lo cantamos por cantar. Hay una razón detrás de ese canto, que habla de exaltar a Dios, de reconocer sus atributos, su carácter. Tenemos en Juan 4:20 el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, que está allí registrado con una razón, y es aprender a entender que adoramos inteligentemente y no ciegamente. Nuestros padres, dice la mujer, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe ¿qué? Adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora fíjese lo que es el texto 22. Vosotros, samaritanos, adoráis ¿qué? Lo que no sabéis. Estos samaritanos adoraban algo, pero no sabían lo que estaban adorando. Pensaban que adoraban a Dios, pero Jesús les dice: ustedes están adorando, pero no saben lo que están haciendo. ¿Qué es adorar? La palabra es proskuneo en el griego, y nos habla de rendir una vida, de vivir en la voluntad hacia Dios. Eso es adoración. No es cantar cantos con música lenta. Eso no es adoración, es un ritmo de música. Adoración significa rendir mi vida voluntariamente a Dios. Nuestra mejor adoración es vivir en la voluntad de Dios. Yo quiero adorar a Dios, es complacer al Señor con mi vida, tomando mi cruz todos los días. No es cantar canto solamente, es una vida de devoción al Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Escuche con atención.
Adorar en espíritu me habla sobre un nuevo nacimiento. No puedes adorar algo que no conoces. No puedes adorar algo de lo que no tienes una relación. Necesito primero creer en el Señor Jesucristo, nacer de nuevo, y entonces podré adorar a Dios. Yo no puedo adorar a Dios sin haber nacido de Dios. Pero es que la gente cuando le canta a Dios son palabras vacías, huecas, porque estás cantando de algo que no has experimentado, que no sabes qué es ni qué significa. Pero cuando yo tengo una experiencia de un nacimiento espiritual, nacido de Dios, entonces ese canto cobra un sentido diferente en mí. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Adorar entonces en espíritu significa nacer de Dios, un nuevo nacimiento. Pero también dice que esos adoradores verdaderos van a adorar ¿en qué? Y en verdad. En verdad nos habla de la palabra de Dios. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo necesito adorar a Dios conforme a lo que la Biblia me enseña que yo debo de adorar a Dios. Nos habla entonces de adorar a Dios con inteligencia. Cuando habla la Biblia de adorar en verdad, habla inteligentemente. ¿Por qué canta usted, hermano, a Dios? ¿Porque el canto es bonito? No, yo canto a Dios porque lo que yo estoy cantando está aquí en la palabra de Dios. Yo no puedo cantar palabras que no tienen sentido. Yo canto porque el canto me habla del carácter de Dios, de su misericordia, del amor, de su gracia, del perdón. Por eso yo canto al Señor. Eso es cantar en verdad. Adoradores en verdad. No lo busque, pero dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice Juan 8:12, no lo busque. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando sabemos adorar a Dios, tenemos la luz, y eso es el candelero, hermanos. Nos está guiando, nos está iluminando hacia el frente cómo debe de ser nuestra adoración hacia Dios. Ahí tengo que seguir correctamente. Y eso es lo que Dios me enseña en su palabra. Ahora, ¿qué hay para mí en este tabernáculo con el candelero de oro? Lo que hay, hermanos, es de que yo tengo que reconocer que mi adoración tiene que ser inteligente, tiene que ser de una vida nacida de Dios. Si yo no he nacido de Dios, nunca podré adorar a Dios en espíritu, jamás. Aunque cantemos muy bonito los cantos, si no hay una experiencia de un nuevo nacimiento, nunca sabré lo que es adorar a Dios en espíritu. Y en verdad es que yo adoro a Dios porque su palabra me enseña lo que es Dios en su carácter. Amén. Vamos a ir solamente a la introducción de Éxodo 26. Éxodo 26. Mire cómo hemos avanzado tan rápido. En el capítulo 25 nos quedamos mucho tiempo analizando cada uno de los utensilios de ahí. ¿Se recuerda cuando hicimos el capítulo 25, cuando Dios nos habló de su diseño? Antes de construirlo, Dios dijo: van a primero a edificar los adornos, los utensilios de adentro. Es muy distinto a cómo se construye una casa. Uno primero construye la casa y luego ve los muebles. Aquí fue distinto, primero los muebles y luego el tabernáculo. Para esto yo voy a pedirle a usted, para el siguiente martes, que lea el capítulo 26, porque si no, no va a entender nada de lo que yo le voy a decir esta tarde, hermanos. Todo el capítulo 26 nos habla de una decoración que nos habla de los planos
del tabernáculo. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar frente a un plano arquitectónico. ¿Qué es lo que ve usted? Trazos. ¿Le entiende? No. Hasta que viene un arquitecto y te dice, aquí está la cocina, aquí está la puerta, aquí están los closets. Dices, hasta hoy le entiendo. Bueno, el capítulo 26 es eso. Vamos a leerlo un poco para que usted tenga un poco más de contexto, pero le voy a pedir que en casa lo lea el capítulo, todo el 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Aquí nos habla de cortinas que se van a colocar. Van a haber 3 secciones. Y dice, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una contra la otra y las otras 5 cortinas unidas contra la otra. Son planos del diseño de esta parte del tabernáculo. Lo seguimos leyendo y no vamos a entender completamente nada hasta que no logremos contextualizarnos de lo que está hablando aquí este capítulo 26. Comienza entonces el capítulo 26 hablándome de las cubiertas del tabernáculo, que sería lo que es el techo y las paredes. Es una tienda de campaña, el tabernáculo, pero nos habla que la primer cubierta la describe de la siguiente manera. Tendría que haber 10 cortinas. Ya buscando el equivalente de cada cortina, el equivalente es de 12 metros, 50 centímetros cada cortina, por un 80 de ancho. Entonces las cortinas eran muy grandes, 12 metros. Si la altura de este lugar, ¿cuánto tiene? 4 metros, más o menos de alto el techo. Imagínese 12 metros más hacia arriba. Era un lugar muy grande. Ahora, comienza a darnos las dimensiones. Vamos a leer un texto más. Dice el versículo 5: 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las alazadas estarán contrapuestas la una a otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Yo me hice una pregunta: ¿por qué no hacían toda la tela completa en lugar de hacer cortinas y luego unirlas? Más fácil, ¿no? Pero Dios lo diseñó así. Primero porque era una casa de campaña que estaba un tiempo aquí y luego era levantarla y llevarla a otro lado. Y era más fácil llevarla en partes que llevarla completa. Es una respuesta humana. Vamos a leer el versículo 30 del capítulo 26. Y alzarás, después de que se da toda la instrucción, porque eso habla el capítulo 26 del Éxodo, habla de las cubiertas del tabernáculo. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. ¿En dónde, hermanos? Todo lo que Dios quiere que hagamos, ya Dios nos lo dio. Todo lo que Dios quiere que hagamos con nosotros, en nosotros, es algo que ya Dios nos reveló. ¿Dónde está? En la palabra. Nunca hagas nada si Dios no te ha dicho cómo hacer las cosas. Pero dice el texto 30: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo. Tú levantarás tu vida cristiana no como tú piensas o entiendes la vida cristiana. Es de acuerdo a lo que Dios diseñó que debe de ser la vida cristiana, donde Cristo sea en nosotros y demos el reflejo de Cristo en nuestra manera de vivir. Es aquí donde muchos tienen problemas con la vida cristiana. Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar el próximo martes con la ayuda de Dios, pero sí le voy a pedir que dé una leída a este capítulo 26 para que podamos entender claro lo que es
las cubiertas del tabernáculo. Gracias a Dios, ya acabamos el capítulo 25, ya Dios nos habló qué significa esta tarde, qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad, y qué significa el candelero de oro. Amén.